La depresión posparto, la ansiedad posparto, es como un espejo de nuestra infancia. La maternidad nos va a enfrentar a todo eso que decidimos por alguna razón reprimir, no enfrentar, no ver a lo largo de nuestra vida. Que sanar tu maternidad o cambiar la manera en la que estás maternando es sanar tu infancia. Entre el 80 y el 90% de los casos de abuso sexual infantil ocurren dentro del círculo cercano a la familia. Por eso hablar de maternidad con amigas, a mí a veces se me hace de las cosas que hemos normalizado, pero que son tan duras, porque la maternidad no es igual, aunque creas que tienes la misma historia con personas parecidas. Psicóloga especializada en salud mental materna, psicología infantil y desarrollo emocional, autora de los libros En la Madre y Cocolo, y fundadora de Caminando Juntas, Fernanda Escalera. Este podcast existe para quienes quieren pensar diferente. Si eres una de estas personas, síguenos y activa notificaciones porque hay un episodio cada miércoles esperándote. Muchas mujeres crecimos creyendo que la maternidad sería el lugar donde finalmente encontraríamos amor, propósito, identidad e incluso plenitud. Pero pocas veces hablamos de lo que sucede cuando esa experiencia tan deseada no solo nos transforma, sino que también nos confronta. De las heridas que aparecen, de las preguntas que surgen, de las partes de nosotras mismas que la maternidad termina revelando. Yo soy Wendy Delgado y esto es Podría Ser Podcast y hoy mi invitada es Fer Escalera. Ella es psicóloga, especialista en maternidad y autora de En la Madre, para hablar de identidad, crianza, heridas familiares y de una pregunta que quizás muchas mujeres se hacen en silencio. ¿Qué pasa cuando la maternidad no solo te convierte en madre, sino que te obliga a conocerte de nuevo? Fer, muchas gracias por estar aquí. Wendy, feliz de estar con tu audiencia y poder platicar de ese tema tan importante. Quiero empezar con esto. La maternidad, como que nos la venden desde que somos niñas o chiquitas, como la plenitud, la felicidad, nos va a completar, nos va a hacer felices. Pero ¿qué pasa cuando no? Y no, y no lo digo desde que uno no quiera a sus hijos. Obviamente amas a tus hijos, pero todos los cambios por los que pasa una mujer, que creo que se minimizan muchísimo. Tú eres especialista en esto y además has escuchado, bueno, muchas historias, muchas las pusiste en el libro que me encantó. ¿Cómo se ve esto? Porque además creo que cuando te das cuenta de lo que estás sintiendo, viene esa culpa espantosa. Sí. A ver, bueno, la mayoría de las mujeres crecimos con esta idea, pues, un tanto romantizada, de que la maternidad era esa meta que teníamos que alcanzar para encontrar una plenitud, encontrar esa capa mágica que nos iba a hacer sentir totalmente suficientes, no volvernos a sentir abandonadas, sentir un amor incondicional, no solamente de nosotros a nuestros hijos, sino de nuestros hijos a nosotros. Y realmente sí, la maternidad no es que no sea un camino hermoso, lleno de esta, experiencias de amor, pero pasa que también tenemos la verdad a medias. No se nos contó esa verdad a media, o sea, la otra parte de la verdad o de la mentira, lo que se omitió, que la maternidad nos va a enfrentar a todo eso que decidimos por alguna razón reprimir, no enfrentar, no ver a lo largo de nuestra vida, que sale en la maternidad y que muchas veces creemos que somos nosotras al convertirnos en mamás, que no somos suficientes porque no encontramos esa meta o esa medalla de plenitud máxima. Ujú. ¿Cómo se ve o qué síntomas ves tú en consulta cuando una mujer a lo mejor no sabe en ese momento por lo que está pasando, pero empieza a sentir culpa, se empieza a sentir perdida, se empieza a sentir como frustrada? Nos vamos dando cuenta que es una mujer con muy pocas capacidades de credibilidad en ella, o sea, que no pudo poner límites, que cuando somos mamás, la mayoría de las veces decimos: "Yo nunca, nunca voy a gritarle a mi hijo, yo nunca, nunca voy a hacer esto Yo como lo nunca le hicieron voy a en dar iPad. casa, nunca le voy a dar iPad, o no le voy a gritar, o no lo voy a dejar llorar, o sí lo voy a acompañar en ciertos momentos, o voy a ser más cariñosa". Y de repente llegan a terapia y nos vamos dando o sea, me dicen: "Es que Fer, lo intenté, pero no pude, porque lloró mi bebé y entonces le grité, aunque racionalmente no quería hacerlo,
le grité y eso es porque viene como en este sistema eh, inconsciente, ¿no? Que lo tenemos guardado en la cajita. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿cómo sabemos si podemos presentar depresión, ansiedad o cualquier otra patología emocional? Es que nos damos, o sea, conforme me estoy intentando esforzar por ser de una forma distinta, mi sistema nervioso no tiene esa energía, por así decirlo, Okey. no tiene la capacidad para poder enfrentarse a esas herramientas y te autosaboteas constantemente. O sea, intentas hacerlo de una forma que crees que es mejor, pero al no poder hacerlo, tu insuficiencia, tu depresión, tu ansiedad, tus pensamientos catastróficos te siguen invadiendo. No sé si logré como Sí, aterrizarlo, sí. porque no es nada más, eh, muchos me dicen: "Es que", por ejemplo, en mi caso, yo viví depresión y ansiedad, Ujú, y la gente me dice: "Pero nunca me di cuenta". ujú, Entonces, es un poquito como hilándolo con esto, que la depresión y la ansiedad no se ve como a veces lo vemos en las películas. No es ujú. una mamá que se queda acostada todo el día, que llora, que normalmente puede estar en pijama todo el tiempo, ¿no? Con poco cuidado personal, sino el mismo día a día en la maternidad te reprime poder caer en la sintomatología que conocemos, Ujú. ¿no? Sobre la depresión y la ansiedad, pero en tus acciones puedes irte dándote cuenta qué tan vacía te vas sintiendo, qué tan insuficiente te vas sintiendo o o o qué tan incapaz conforme vas luchando por querer Ujú. hacerlo distinto. Y es que además creo que este tema es impresionante porque, como dices, no te das cuenta y además la gente, o sea, si tú estás pasando por depresión postparto y a lo mejor no estás segura, porque además hay una etapa normal, obviamente el cambio de hormonas, acabas de tener al bebé, el cambio de hormonas, la lactancia, a ver, pues que ya no tienes al bebé, pero sigues teniendo la panza, o sea, como que son muchos factores que no necesariamente es depresión postparto, sino o sea, en lo que tu cuerpo Sí, un reajuste hormonal. exacto. Y creo que si estás empezando a tener estos síntomas, o estás pasando, o sea, se da mucho que la gente te dice: "Ay, ya, pero agradece que tienes al bebé. Ay, ya, pero mejor sé feliz, mira qué bendición", ¿no? O sea, y sí, sí, es una bendición, pero, creo que se minimiza mucho el sentimiento de la nueva mamá, o sea, y la nueva mamá, estoy hablando de que la nueva mamá de uno, la nueva mamá de 2, la nueva porque no es lo mismo ser la mamá de uno que la de 2 que la de 3. Yo tengo 3 hijos y obviamente viví cada maternidad muy diferente. Sí. A ver, esto que dices creo que es súper importante. A ver, primero que nada, la maternidad, cada vez que nos volvemos mamás, vivimos un proceso que se llama Me matrescencia, encanta ese concepto. donde hay esta transformación neurológica, hormonal y emocional en esa mujer que está siendo esa mamá, o sea, esa nueva mamá de 2, de 3 o de uno. Entonces, en ese proceso, nuestro cerebro neurológicamente se transforma. O sea, es imposible querer regresar a ser la mujer que eras cuando biológicamente ya no lo estás haciendo. O sea, entonces, en ese proceso de reconectar, no con la mujer que eras, sino con lo que conocías de ti, hay proceso de duelo. Ujú, Hay un proceso de duelo ante lo que creías que eras o lo que creías que iba a ser al convertirte en mamá y no está llegando. O sea, y sí se puede combinar el proceso del duelo con el amor infinito a los hijos, que es algo que tenemos como muy minimizado justamente las mamás, porque creemos que en el momento de hablar del duelo, de la añoranza o de la decepción a lo mejor a lo que esperabas en tu rol familiar, en tu rol materno, en tu vida laboral, al convertirte en mamá, no puede ir de la mano porque ya amas a tu bebé, ¿no? O ujú, sea, no se compensa. ujú, Y realmente sí pueden ir de la mano. Ahora, el proceso de los baby blues o este proceso en el que nuestras hormonas llegan a su estado habitual, ujú, ¿okey? Podemos llegar a tener esta sensación de desconexión con nosotras, porque justamente estamos, equilibrando nuevamente nuestro cuerpo a nivel ujú, hormonal. ujú, ¿Qué pasa cuando la mujer aprende a guardar silencio de todos estos miedos, dudas, eh pues, sensaciones de falla que está teniendo, o enfrentarse a una maternidad que, pues, está viviendo de la forma en la que no lo había imaginado?
un parto que no fue como quería, eh, respecto a la salud de sus bebés, algún diagnóstico inesperado, la relación de pareja que se está transformando, o la reacción del primer bebé, del primer hijo ante el nacimiento del Que son segundo. muchísimos cambios, o Son sea, creo que muchísimos no cambios. lo vemos Sí. porque es tan natural ser mamá, es tan natural parir, es tan natural tener más de un hijo que no lo vemos, pero son millones de cambios y que además te sientes culpable si dices que te estás, o sea, hoy es que estoy triste, es que estoy, te sientes culpable, ¿no? Justo, es que justo al estar callando todo eso, todos esos cambios por el juicio social, por el miedo al que dirán, por sentirte, pues, que no estás siendo esa mamá que, como te decía al principio, se había encontrado la medalla y estaba todo el tiempo feliz y contenta, y su matrimonio iba increíble, y su bebé se portaba perfecto, y ella se sentía súper bien con el cambio, pues, lo empiezas a callar. Y todo eso, pues, obviamente lo empieza a somatizar el cuerpo y se va haciendo cada vez más profundo y cada vez te sientes más culpable de lo que vas sintiendo en silencio sin tener dónde, pues, sacarlo o sentirte sostenida. Y es ahí cuando empiezan los procesos emocionales, hablando de, pues, temas como la depresión, la ansiedad o cualquier otra patología emocional que va apareciendo poco a poco, justamente porque nos estamos comiendo toda esa emoción reprimida o negativa sobre este proceso en el que estamos, entrando, que es la maternidad, y que, pues, nuestro cuerpo en algún momento deja de sostenerlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este baby blues que todas sentimos cuando somos mamás y la depresión posparto cuando ya es un tema de, o sea, que Sí, necesites atención o sea, sí. psicológica, ¿no? La depresión es o sea, la depresión postparto es una depresión, clínica, es una enfermedad, mental que necesita, pues, atención psicológica y médica para poder acompañar el proceso y salir adelante. La diferencia entre los baby blues es que los baby blues duran máximo 4 semanas después del nacimiento del bebé, o sea, yo te diría entre la segunda y la tercera semana. Es un proceso de reajuste hormonal, donde tenemos sintomatología de tristeza, cambios de humor, a lo mejor y cierta cuestión de insomnio, pero son sin razón aparente y son a lo mejor en la mañana y de Ujú. repente en la noche y al día siguiente en la mañana amaneces perfecto y entonces es en la tarde. O sea, son como muy esporádicos Sí. dentro de ese periodo de tiempo. La depresión empieza a estar en aumento. Por lo menos se catalogan 10 a 15 días continuos con la misma sintomatología, ya sea en la misma línea o en aumento, para poder estar como con estos foquitos de atender una posible, depresión. Si una mujer está pasando, o sea, ya lleva varios semanas en baby blues, ya sospecha una depresión posparto, ¿qué es lo primero que debería de hacer? Bueno, pedirle, o sea, si está en esta relación con el ginecólogo, o sea, de cercanía, pues, que todavía tienen esta comunicación, es decirle al ginecólogo que están, pues, ya después del periodo natural de los baby blues o del reajuste hormonal, que ella se sigue sintiendo con estas, subidas y bajadas a nivel emocional, darle su sintomatología, ¿no? A lo mejor desconectada del bebé, desconectada de ella misma, aislamiento social, etcétera. Y entonces, cuando le platique a su ginecólogo, o si tiene una psicóloga con la que lleva terapia, pues empezar un proceso para poder, desarmar, vamos a ponerlo así, Ujú. ese estambrito de saber por qué hay esos destellos, de la depresión. En dado caso que pueda ser únicamente trabajada como por terapia, Okey. ¿no? Porque hay que acordarnos que la depresión, una depresión, posparto, una depresión mayor, muchas veces sí necesita medicación para poder acompañar el proceso, de liberación de serotonina y de diferentes procesos químicos que se necesitan, porque hubo una caída abrupta en el proceso en el que se está presentando la depresión. Ahora, Ajá. la depresión postparto no solamente es hormonal, es multifactorial. Mm. Esto quiere decir que no solamente por el cambio hormonal mamá, tuvo una depresión posparto, no es porque había deseado o no deseado ser mamá, y entonces a nivel emocional como que, pues, vino como un destello ahí de que: "Ay, bueno, pues, chance y no quería tanto ser mamá", o, soy mamá soltera, o fue en un mal momento económico, que te lleve a tanta presión y tanto caos que puedas llevar a tener como esta, caída abrupta a nivel emocional.
también la depresión posparto, la ansiedad posparto, es como un espejo de nuestra infancia. Muchas mujeres aparentemente tienen todo como lo habían soñado, el parto soñado, la familia deseada, no tienen problemas aparentemente visibles como económicos, como familiares en el momento, pero se sienten totalmente vacías, totalmente insuficientes, totalmente incapaces de poder, pues, mantener con vida a ese bebito o sentirse capaces de que lo pueden hacer. Y todo esto, como lo platico en el libro, es un destello o un espejo de todas esos, heridas que venimos cargando respecto a nuestra historia. Cuando llegan a terapia mujeres que socialmente a veces no creemos, ¿no? Que tienen una vida económica estable, un trabajo bastante bueno, pues salud, ¿no? Pues tienen como mucha estructura dentro de lo que muchas veces deseamos o sentimos que teniendo eso ya no hay cabida para ninguna patología emocional. Las vemos sintiéndose inmensamente vulnerables o incapaces en su maternidad. Cuando somos adolescentes, cuando vamos creando nuestra identidad, la mayoría de las veces podemos tener esta habilidad mental para reprimir todo esto que nos ha dolido por tiempo en nuestra infancia, Ok. ¿ok? Entonces, construimos como una barrera, un castillo, una armadura que nos acompaña por muchos años en la vida. Y creemos que somos inmensamente fuertes, valientes, que podemos contestarle a quien nos diga cualquier cosa, que aparentemente nos vemos totalmente desenvueltas, seguras de nosotras mismas. Y llega la maternidad y esa armadura, ese castillo tan fuerte que creamos, pues se le empiezan a hacer hoyitos, porque la maternidad tiene esa fuerza. Y entonces, por medio de esos hoyitos, nace o se puede Colar. colar destellos de insuficiencia, de abandono, de miedo a, pues, poner límites, a ser ti misma, al rechazo, mucho miedo a la O sea, humillación. empezamos a proyectar nuestra infancia Sí, en nuestra maternidad. sí. Guau. Y desde por lo menos lo que yo veo en clínica, la mayoría de los casos que yo veo, les sucede esto. Son mujeres que se sienten totalmente confundidas porque habían podido mantener esa barrera, ese castillo de acero durante tantos años y de repente se empiezan a enfrentar a situaciones que creían ya no existían, que habían olvidado, que se habían desaparecido de su vida y empiezan a actuar como esas niñas chiquitas. O sea, te quiero decir, llegan, se vuelven mamás y esa mujer empoderada, fuerte, segura de sí misma, tiene miedo de bañar al bebé hasta que llegue el marido. Ya no se atreve a manejar, ya tienen miedos y pesadillas y pensamientos catastróficos como una niña chiquita. No se atreve a estar sola con los hijos, no sabe cómo guiarlos o ponerles límites porque no quiere que los dejen de amar. Si deciden estar con papá o con la abuela, sienten un rechazo, un abandono terrible, como en algún momento se sintió en la infancia. Ujú. Y bueno, esa es justamente la depresión y la ansiedad que yo trabajo. O sea, mientras estamos criando, muchas veces estamos tratando de recuperar a la niña que fuimos en nuestra infancia. Justamente maternamos desde lo que vivimos en nuestra infancia. Entonces, aunque digamos yo nunca, nunca, como te decía, yo nunca, nunca voy a ser como mi mamá, yo nunca, nunca voy a ser o voy a hacer sentir a mis hijos como me hicieron sentir. Nuestro sistema nervioso tiene este mecanismo de defensa, la supervivencia, que cada vez que nos sentimos pues rebasadas o en Ujú. crisis por la maternidad, actuamos desde ese lugar que conocemos, no porque sea mejor, Claro. sino porque es lo que el cerebro, bueno, nuestro sistema nervioso Conoce. conoce. Entonces, si realmente el proceso de cambiar la maternidad o la crianza no es solamente tomar un curso de una semana, que muchas veces me dicen, es que ya me tomé el curso Ajá, ya me y leí es el que ya libro. leí el libro de cómo dejar de mandarle a mis hijos los dolores que no son de él Ujú. y no puedo.
Y ahí entra el verdadero significado también de la insuficiencia y la culpa en la maternidad, porque creemos que el problema somos nosotras. O sea, yo soy incapaz de entender esta teoría y de llevarla a la práctica. O sea, obviamente hay una falla en mí o me mandaron un hijo que no puede hacer clic conmigo. Entonces, hay algo en mi familia o en mi maternidad y en la crianza que está cucho, Ujú. ¿no? O sea, que no está Sí. porque a Juanita, su hijo, la obedece en todo y Ajá. Chuchita no le grita. Ajá. Y entonces empezamos a Empieza a comparar. compararnos desde ahí y pues obviamente se activa más la cuestión de la insuficiencia. Entonces, justamente en la maternidad eh, actuamos con nuestros hijos, o sea, por eso te digo, no podemos nada más leer y creer que la teoría nos va a dar. Es un proceso de mucho, eh, ¿cómo te lo pongo? Es un proceso en donde realmente hay un trabajo personal muy profundo, Ujú. donde hay mucha confrontación, donde hay subidas y bajadas emocionales, porque sanar tu maternidad o cambiar la manera en la que estás maternando es sanar tu infancia. Y muchas veces no queremos, pues, abrir esos Esa caja de bloquecitos. Pandora, justo. Entonces, para no repetir patrones, o sea, tenemos que hacer un trabajo, de terapia, de sanación importante. ¿Cómo, o sea, cómo es ese trabajo? O sea, ¿es ir a terapia? Sí. ¿Cómo se ve? Fíjate, para no repetir patrones, porque parece que estoy vendiendo nada a los servicios terapéuticos. No se trata solamente de ir a terapia, porque realmente sí creo que la terapia puede ser un lujo, que no mucha gente Sí. puede ir todas las semanas a enfrentarse a tener a esta hora para ellos o invertir. O sea, creo que es este trabajo de autoconocimiento. Obviamente acompañada por alguien que no sea tu amiga, que te diga: "Sí, la verdad es que tu esposo es súper mala onda". O sea, alguien que te diga: "Sí, a ver, ¿qué está pasando contigo, Fer? ¿Qué estás haciendo desde o sea, por qué soportas ciertas cosas? ¿Por qué no soportas?". O sea, esta buena guía, pues, nos va a permitir confrontarnos y llegar a lugares que a lo mejor en un café con una amiga nada más no te permites profundizar, Claro. ¿no? Entonces, la terapia creo que sí es un proceso de acompañamiento que te permite entrar a esas fibras sensibles y estar sostenida para no, pues, caer a lo mejor más profundo de lo que podríamos en ese momento. Pero si no tienes un apoyo emocional, pues justamente, pues hay muchos como bueno, podcast. Ujú. Hay información que hoy gracias al Internet podemos encontrar de ir enfrentando y o sea, saber por qué puedo reaccionar de Ujú. ciertas formas, ¿no? Ujú. Pues yo creo que sí, o sea, un proceso de acompañamiento emocional, sea uno a uno en terapia o tú buscar tu propio proceso, te puede ayudar mucho. Ahora, siempre lo digo, la maternidad no solamente es estar triste, estar contenta, a veces gritar o sentir que tu matrimonio está bien o está mal. Somos el reflejo de toda la vivencia que tenemos y habemos mamás que podemos tener como la libertad de cuidar a nuestros hijos por decisión propia. Hay quienes cuidan a sus hijos, justo como lo platicábamos, porque no les queda de otra, porque en su relación de pareja no pueden salir a trabajar. Hay quienes no tienen, aparentemente tienen la economía para poder ir a terapia, pero pues el marido no les da para Ujú. ir a terapia. O sea, la maternidad no es un camino lineal donde todas tengamos que encajar y estar brincando los mismos charquitos para llegar a esa meta que pues alguien cree que es el lugar final, ¿no? Ujú. La maternidad justamente es este cúmulo de vivencias de tu pasado con las que también tienes en el presente que te permiten sostenerte o no en este rol que aunque es hermoso en muchos sentidos, pues te confronta tanto contigo que a veces no tienes ya la energía o las herramientas para poder maternar, Ujú. ¿no? O sea, no es lo mismo que venga a terapia una mamá que literalmente está luchando contra sus propias heridas, Ujú. pero aparentemente todo está equilibrado, a una mamá que se siente sola, que depende totalmente del marido, que tiene violencia emocional, que tiene miedo a lo mejor a salir
de su relación de pareja porque tiene miedo que le quiten a los hijos o qué va a hacer para mantenerlos. O sea, no puedes pensar que la maternidad, el mismo libro, el mismo taller o la misma estrategia es para la misma mujer, porque la misma vivencia diaria te está robando a lo mejor energía que podrías utilizar para criar con esa paciencia y amor que Ujú. quisieras demostrarle a tus hijos, pero todo tu estado emocional está enfocado en otras cosas, que también te tienen en un modo de supervivencia, ¿no? Por eso hablar de maternidad con amigas, a mí a veces se me hace, de las cosas que hemos normalizado, pero que son tan duras, porque la maternidad no es igual, Ujú, aunque creas que tienes la misma historia ujú. con personas parecidas, ¿no? Y los hijos son diferentes en tu misma casa, o sea, Sí, no solo entre familia y familia, sino lo que te funcionó con un hijo no te funcionó con otro, ¿no? Entonces es como, sí es un camino que no hay instrucciones y no hay, sí, o sea, y las sí. expectativas, pues no siempre son las que. No, o sea, cada hijo también viene llega con una mujer diferente. Ujú, O sea, no eres la misma mamá, sí. justo por lo que decíamos de la transformación que tenemos la mujer al convertirnos en mamá y por la vivencia de ese momento. A lo mejor y el segundo hijo llega en un problema económico grave en la familia, a lo Ujú, mejor el primer hijo llega cuando hay un duelo de algún ser querido de mamá, ujú, a lo mejor el tercer hijo llega cuando pues la dinámica familiar está muy estable. ujú, Obviamente, lo que tienes para darle a ese hijo, lo que ujú, tienes para darle a esa familia en ese momento de tu vida va a ser diferente. ujú, Y muchas veces esto también llegan a terapia con esa sensación de culpa, ujú, de querer compensarle a los otros hijos lo que crees que no le diste ujú. al otro. Yo algo que siempre les digo a mis pacientes es que la culpa no es una emoción con la que nacemos. Okey. Es una emoción que aprendemos socialmente, derivado a la cantidad de veces que aprendimos que no fuimos capaces, que nos equivocamos, o que no encontramos ese reconocimiento o validación de ese otro, que la mayoría de las veces son papá y mamá en la Ujú, primera infancia, y crecemos sintiendo que tenemos esa habilidad o no de hacer las cosas correctamente. Entonces, cuando ese vasito se llena constantemente de insuficiencia, de reproches, de reclamos, de no validaciones, pues llegas a la maternidad y por medio de esos destellos que te digo que aparecen, pues dices, claro que no tengo la habilidad para dar, eh, pues para ser suficiente para este hijo y justamente pues intentamos compensar, ¿no? Como te decía, eh, pues sí. dependiendo de nuestras vivencias o qué tan fuerte fue la suficiencia en ese momento. Y yo creo que falta mucho de eso como sociedad, o sea, sostener. O sea, creo que, decíamos, ¿no? Que estoy triste, estoy en una depresión postparto y te dicen: "Ay, no, pero ¿de qué te quejas?". O pasa mucho que, o sea, es muy común perder a un bebé durante la gestación, puede ser en medio de hijos o tu primero, y digo, cada pérdida es diferente y es durísima, y siento que también las personas como que se lo cuentas y: "Ay, bueno, pero es muy común, ay, bueno, pero es normal, ay, bueno, pero ya, lo vuelves a intentar". Y nos falta como sociedad ser más, o sea, como sostener Sí. esa parte, ¿no? A ver, creo que viene de un lugar genuinamente amable muchas veces de Ujú, la sociedad, de querer contener o apoyar a esa mujer a que no caiga tan profundo y que su dolor pueda, pues, de alguna forma desaparecer ujú. y creo que muchas veces sí viene de un lugar, amable de la sociedad, de querer quitarle un peso a esa mujer que está triste, pero creo que esta parte del positivismo tóxico en la maternidad de sí se Sí. puede, tú vas a salir Positivismo tóxico, me adelante, encanta. ¿no? Eh, tienes edad para tener más bebés o, sepárate porque tienes derecho a ser feliz con un hombre que te trate bien, o ya no tengas más o sea, todas estas cosas que a veces Bien queremos decir intencionadas. bien intencionadas, pues, al final creo que justamente traen esta, eh, mochila cargada de aún más culpa, Ujú. ¿no? Porque, pues, esa mujer, por más de que le digan: "Vas a poder", pues, no puede sentir
esa sensación de alivio en el momento, o esa mujer que no sabe si divorciarse o no, no se está sintiendo aliviada porque trae un tema familiar que Ujú. quiere contener. Entonces, más que el poder acompañar el proceso desde un lugar de validación, o sea, como de, ay, está bien estar triste, o creo que es importante permitirnos acompañar el dolor sin tener esta necesidad de que el dolor termine. No sé si me estoy Okey. explicando, Ujú. ¿no? O sea, la pérdida gestacional es una de los, creo yo, o por lo menos en mi experiencia, ha sido de los dolores más fuertes que he vivido. Y al acompañar a mujeres que viven pérdida gestacional o pérdida fetal, eh, cuando ya están casi a término del embarazo, pues son dolores irreversibles, que Ujú. por más de que la gente te quiera apoyar y decir que hay solución, eh, creo que lo que más deberíamos de hacer como sociedad es permitirnos acompañar el dolor sin necesidad de que termine el dolor. No sé si me estoy Sí. explicando. O sea, acompañar el dolor de una madre, el dolor, el sufrimiento en una mujer que es mamá, no está permitido. La mujer no tiene derecho a llorar más de 2 días después, Ujú. o no tiene, esta validación social de permitirte estar en duelo por la razón que sea, o estar triste mientras eres mamá, porque tienes esta virtud o ¿cómo se dice? Bendición. Bendición de ser mamá. Y creo que lo que necesitamos muchas veces las mujeres que somos mamás, que tenemos procesos de duelo, o las mujeres que están en proceso de ser mamá y que por alguna razón no han podido, serlo, es permitir acompañar el dolor y estar ahí y acompañar ese proceso emocional. Digo, no estoy diciendo que, bueno, pues no hay que hacer nada y que dejemos que la mamá se quede en modo sufrimiento por siempre, ¿no? Pero sí permitir que esa mujer llore, que se sienta triste, que no tiene que haber una solución inmediata para que se sienta cómoda y contenta con ese dolor que está teniendo. Ujú. ¿Me explico? Sí. Proteger es también una forma de amar. Sí. ¿Cómo ves este tema de que, pues, los niños en estas épocas, o en Navidad, o en épocas de mucha fiesta, quedan como, de alguna manera, desprotegidos? Sí. Fíjate, este tema, obviamente el tema de los abusos y de la desprotección infantil, pues no es un tema de hoy, ya lleva mucho tiempo. Y lo quiero hilar un poco con esta parte de que la mujer madre antes criaba en tribu. Criábamos cerca de, bueno, se criaba antes Ujú. cerca de las madres, de las suegras, de los abuelos, Ujú. de estos otros brazos y otros ojos Ujú. que podrían no solamente contener a la mamá, sino también a los hijos, ¿no? La mamá que en algún momento se enfermaba era cuidada por la suegra, la abuela, la vecina. Y de un tiempo acá hemos adquirido el puesto de todólogas, Ujú. ¿no? La mujer madre, donde se convierte en mamá, pero es capaz de poder con absolutamente todo. Con el trabajo, con las reuniones, con la fiesta, con todos los hijos, con el quehacer. Y aunque se queje, es como establecido de que tienes que poder, o sea, ¿por Ujú. qué no podrías? Ujú. ¿No? Entonces, eso te lo quiero decir porque hoy en día sí hay una desprotección a los hijos porque las mamás cada vez piden menos ayuda, que piden menos ayuda para sentirse sostenidas, para cuidar a los hijos. O sea, fuera de que a lo mejor y quienes tienen el privilegio de tener una nanita o pues a lo mejor la mamá o la suegra que sí quiere apoyarlos, ¿no? Porque a lo mejor viven lejos. Entonces, ¿qué pasa en este temporada de fiestas o de eventos donde mamá se siente con el compromiso de estar con la pareja, atender a los invitados, pues ser parte de un sistema, Ujú. porque el miedo al rechazo social creo que es parte de lo que, como paréntesis, más les pasa a las mamás, ¿no? Te aíslas tanto de tus amistades y de tu círculo
que perteneces ya al de tu marido o al, Ujú. ¿no? Y entonces, pues ya no O al de quieres, tus hijos, solo te haces o al amiga de de las tus mamás hijos, de los del salón. justo, y ya no quieres despertenecer, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, algo que aterrizando a tu pregunta, ¿qué pasa en estos momentos? Que mamá está tan enfocada en pertenecer en tanto, bueno, mamá y papá, pero hablando justamente Ujú, ahorita de de la la maternidad. maternidad, está tan enfocada en pertenecer a todo, a cumplir a tantas áreas, que la maternidad es el área que muchas veces en estos casos pesa menos desatender, Mm. porque por lo menos hablando de estos temas, no hay tanto rechazo, no hay tanto miedo a la soledad, no hay tanto miedo al que dirán, ¿no? Porque estoy compartiendo con esos otros adultos. Ujú. Y dejamos a nuestros hijos sumamente expuestos pues a estar pues en contención con otros niños mayores o con otros adultos que pues sienten que no pueden incomodar a los papás en esos momentos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es súper importante responsabilizar nuestra maternidad y de hacernos cargo de lo que corresponde en la maternidad o en la paternidad, ¿no? Ujú. Que, que es esos niños sin importar la edad que tengan, porque cuando están muy bebés, sí, todo el tiempo, todo el mundo está al pendiente del Ujú. bebé y te sientes sola como mamá. Pareciera que pasan unos años y como que dices: "Ahora es mi turno", y entonces ya se queda más solito el bebé o el niño, Ujú. y mamá ya se siente más Ujú. perteneciente a, ciertos grupos. Entonces, el desproteger a nuestros hijos no solamente es el te dejo que te vayas al cuarto en lo que yo estoy viendo, ciertas, no Ujú. sé, el fútbol o lo que Sí. sea, la Navidad, sino es qué tanto nos hemos desvinculado del rol materno en esta parte de por querer acaparar tantas áreas, hemos dejado de ser ese lugar seguro para nuestros hijos, Ujú. hemos dejado de conectar con ellos y decirles: "Mamá va a estar aquí", o le decimos: "Mamá va a estar aquí", pero realmente mamá está cuando los hijos lo necesitan. O sea, el tema de abusos o de situaciones donde los niños se sienten, están en riesgo, no solamente es la distancia de los ojos de mamá, porque mamá está viendo un partido y el niño está en otra recámara, sino es qué pasa cuando los hijos se sienten incómodos y no han aprendido que pueden, pues, correr a los brazos de esa mamá, o sea, que mamá sea ese lugar seguro. Ujú. Sí me estoy explicando, Sí. Gwen. O sea, no solamente es, digo, aislado de un caso aislado Ujú. donde, bueno, tuvo mi hijo o mi hija tuvo una situación de abuso porque, pues, no estaba yo ahí presente, okey, pero también la diferencia entre un abuso y ser un niño abusado es la relación, la comunicación con los papás, ¿no? Okey. O sea, tristemente no estamos expuestos nadie, ni nadie de nuestros hijos, a estar en una situación de abuso. Ujú. Pero la diferencia entre seguir siendo abusado es la comunicación y el vínculo que estés formando con tus personas cercanas, que en este caso puede ser mamá y papá. ¿Cómo se puede evitar un abuso? Mira, creo que la parte más importante es la información. No solamente es tu cuerpo no se toca y tú no tocas el cuerpo de los demás, que creo que eso es algo que, bueno, está bien hablarlo, pero justamente es, hoy en día sabemos que el grooming, que es este proceso entre que se va como enamorando al niño, ¿no? Con regalos, y no solamente es de parte de un adulto, ¿no? Puede ser un niño mayor, donde hace sentir visto al niño, lo hace sentir importante, lo hace sentir aceptado, lo hace sentir que ahí tiene voz, hasta que, pues, en algún momento el niño se siente comprometido con ese otro que le está dando lo que no está recibiendo en casa y, pues, por una cuestión de deuda, muchas veces cae y por eso se siente culpable. Mm. Por eso muchas veces el niño, no habla, porque siente que es parte de ese problema, o sea, Ujú. fue parte del Ujú. abuso, fue cómplice. Entonces, ¿cómo se puede llegar a prevenir tener situaciones en las que nuestros hijos estén expuestos a situaciones, pues, de un tipo de abuso? Ujú. Eh, Que no solo es físico, o sea, también emocional, verbal, sí, ¿no? obviamente todo va Ujú. escalando, Ujú. ¿no? En los talleres que yo doy a niños, muchos papás me dicen: "¿Pero por qué hablas del bullying si yo quiero que lo prevengas al abuso sexual infantil?". Ujú. Y, pues, por lo menos en mi experiencia, lo que he visto es que un niño que
vive bullying, que se siente rechazado, que quiere pertenecer, que lo molestan y no habla, que llega a casa triste, que nada más mamá ve cierta sintomatología, pero pues el niño no se atreve a hablar con mamá, que pues es un niño que es más expuesto a caer en, pues, en las garras de quién, ¿no? Y muchas veces decimos: "No hables con desconocidos, si te habla un extraño, no le digas", pero, se ha visto que los abusos, la mayor parte de las veces son por su círculo cercano, por Sí, conocidos, por incluso por sí. familiares. A ver, entre el 80 y el 90% de los casos de abuso sexual infantil ocurren dentro del círculo cercano a la familia, Yes. eh, familiares, amigos de los papás, eh, primos, amigos de los primos, hermanos mayores, o por lo menos estos 5 casos son los que yo veo frecuentemente en consulta. Son casos que dices: "Claro que no, en mi familia no va a pasar, en mi Ujú, familia nunca, nunca, nunca de los nunca, o sea, no ujú, habría un ser humano con ujú, esa maldad para poder ujú. dañar al niño", y tristemente pasa porque la maldad que puede existir, los traumas que pueden existir, eh, en la historia de esa persona, pues, solamente la conoce esa persona, ¿no? O sea, a veces creemos: "No, mi primo, crecí con él". Claro. El otro día venía un caso, a terapia que me decía: "Es que yo conozco a la mamá y son personas bien lindas". A eso iba. O sea, los niños no se deben de quedar a dormir en casa de No, otros adultos. no, ¿Estás de acuerdo? de nadie, De nadie. de nadie. Ujú. Eh, Se pueden quedar a dormir en casa, a lo mejor de, pues, tu hermana, si tienes de tu Ujú, mamá, pero sí es evitar riesgos, o sea, ujú. si en casa de tus papás vive tus papás con tu hermano y tu hermano no es que vaya a ser un abusador o Sí. no, pero a veces, no sé, invitó a dormir a su amigo, o sea, es evitar riesgos. Uno nunca sabe realmente lo que está viviendo en términos emocionales el corazón Sí. de esa persona. Y creemos muchas veces que es esa persona adulta mayor, ¿no? La que puede cometer riesgos. Hoy en día sabemos que hay niños, eh, acaba de sonar un caso, bueno, me llegó un caso de niños en una primaria, de un niño de 11 años abusando en la escuela de De 11 años. de una niña de 8. Mm. Entonces, bueno, eh, sé que Mm. estamos hablando de justamente todos estos temas de hablamos con la depresión y estamos con esto en la maternidad, pero justamente la maternidad Sí. es un compromiso real que tienes contigo, hayas decidido buscar ese embarazo o no lo hayas decidido buscar, eh, por la razón que decidiste, porque te obligó tu marido, porque tú quisiste, porque tu religión te dice qué es lo que va, por la razón que sea, tú decidiste convertirte en mamá, porque sí es una elección, o sea, al final del camino, pudiste no haberlo hecho y decidiste ser mamá. Ujú. Una vez que tienes a tu bebé en tus brazos, obviamente vas a despertar situaciones de vida que, pues, que a lo mejor, como decíamos, están inconclusas en ti. La chamba de maternar no solamente es alimentar a tu bebé, darle ropa y llevarlo a una escuela y no gritarle tanto, no pegarle como las mamás de antes, ¿no? Sí. Que ahora queremos que eso ya con eso somos unas buenas mamás. Tenemos un compromiso enorme de demostrarles quiénes son. O sea, ese niño depende de nosotras para formar su vida adulta, su integridad, saber cómo se va a relacionar con otras personas. Si el día de mañana decide ser mamá o papá, ¿cómo con qué credibilidad él mismo, de ella misma va a llegar? ¿Cómo se va a relacionar con otras personas? Ujú. ¿Qué tanto les vamos a enseñar sobre la empatía? ¿Qué tanto les vamos a enseñar sobre el cuidado de uno mismo y de los demás? ¿Qué tanto les vamos a enseñar que el amor duele, que el amor, castiga, que el amor es un sacrificio desde un lugar negativo? Ujú. Entonces, sí tenemos una chambota de autoconocimiento las mamás, eh, mamás y papás, porque luego me dicen que por qué le echo toda la culpa a la mamá, pero es un podcast Bueno, pero es hablando de que la estamos hablando de maternidad. maternidad. Eh, Justamente sí es una chambota en el sentido de que, pues, tenemos que saber dónde estamos paradas con nosotras para saber qué les estamos enseñando a ellos, ¿no? Y obviamente, regresando al caso del abuso, no es que sea culpa de mamá, no es que sea culpa de papá, pero sí sabemos hoy en día que la comunicación y la confianza y el sentirte a salvo con mamá y con papá puede prevenir ser un niño vulnerable para caer
en situaciones de riesgo, ¿no? Si el niño está todo el tiempo en redes sociales, si el niño está al cuidado de alguien que a lo mejor y no le demuestra tanto amor, ¿no? Si mamá no puede estar presente por que está enferma, porque tiene una Está condición trabajando. emocional, sí, eso iba, o sea, a ver, a veces nos desvinculamos porque no nos sentimos con la capacidad de estar ahí, o porque hemos elegido tener una vida social mucho más activa, y que se queden todo el tiempo con una nana o así, pues entonces sí es como fomentarles un lugar de apoyo, Ujú, terapia, una abuelita, ujú. alguien, a los niños desde chiquitos, para que se sientan en un lugar seguro y si estuvieran en una situación de riesgo, pudieran acudir. Ahora, eso que dices es muy importante. Hay mamás que trabajan todo el día, hay mamás solteras, hay mamás que no pueden estar al pendiente de sus hijos todo el tiempo y no es que, bueno, entonces ya vamos a culpar a esas mamás que no pueden estar todo el tiempo al pendiente de qué está pasando emocionalmente o conductualmente con los hijos, pero sí es buscar en esta ayuda, y regreso a lo mismo, de que hoy en día sentimos que podemos con todo, Ujú. es buscar una red de apoyo, tu tribu, aunque no estés en tu país, Ujú. aunque no te relaciones con tu mamá, aunque no tengas hermanos, buscar en quién puedas confiar, en esa única persona, ¿no? No tiene que ser Ujú. mucha gente, para poder acompañar el proceso de crecimiento de tu hijo, ¿no? Este episodio está grabado desde el estudio de Campus WordDev en La Condesa, Ciudad de México. Campus WordDev es un centro de innovación colaborativa y coworking para quienes están construyendo un proyecto y buscan un lugar donde sus ideas puedan tomar forma. Aquí puedes grabar, trabajar, reunirte, organizar eventos o simplemente cambiar de ambiente para darle un nuevo ritmo a tu empresa. Así que si quieren conocer el espacio donde grabamos este episodio y todas las posibilidades de Campus WordDev, visita campus.worddev.com. Hay una frase que me encanta de Regina Padilla, que es psicóloga, ella es especialista como en co-parenting, bueno, y otros temas alineados, que dice, se necesita una aldea para criar a un hijo. Sí. Entonces, que dice, a ver, es que no sientas que tú tienes que hacer todo, o sea, está papá, están los abuelos, están amigas, o sea, no significa que los vas a dejar que ellos lo críen, pero sí que te apoyes, ¿no? Y creo que eso nos falta muchísimo, justo como dices, en esta era en la que la superwoman y todo se puede y en el que además parece que te están calificando entre más cosas haces, más productiva eres y más chingona eres y Sí. más, Sí, sí, y sí, mejor mejores. mamá y mejor mujer. Y no, al final por no pedir ayuda descuidamos lo más importante, ¿no? Sí. Y sobre todo lo más importante, digo, y no es que los hijos no lo sean, pero a nosotras. Exacto. Realmente es impresionante, o por lo menos hablando de mi experiencia y lo que veo en consulta, queremos que todo se solucione para que después sintamos esta sensación de sentirnos a salvo o en calma. Creemos que cuando el marido llegue temprano o deje de tomar, o si esté más en casa, o los hijos pasen los terribles 2 y entonces ya estemos más contenidas, o que mamá regrese de su viaje, ¿no? Hablan de la Ujú, abuela, o ya entonces yo me voy a sentir en calma. ujú, Y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Tengo una paciente que me decía, cuando mi hijo entra a primaria, ya voy a poder hacer ejercicio, voy a tener tiempo para mí. ujú. Llevamos 6 años, el niño entró a terapia, digo, La primaria. entró a primaria, la mamá regresa a terapia y me dice: "Mi hijo está en primero de primaria, no he hecho ejercicio, no he vuelto a trabajar, no he hecho nada", y y sí, se me pasa el tiempo que está en la escuela de volada y sigo sin hacer nada, ¿no? Ujú, O sea, es un ejemplo que estamos siempre buscando que cuando algo sucede ujú. externo, vamos a poder atendernos. Y mientras más pasa el tiempo y no nos atendamos, más difícil va a ser salir de ese procrastinar todo el tiempo en atender lo que realmente importa de nosotros, y creo que es sumamente necesario e importante, porque si das, y das, y das, y das, y das, llega un momento en que ese vaso se queda vacío y no hay nada más para dar, y entonces ahí empieza todas esas como confrontaciones que tenemos, y aún más la culpa, porque nos sentimos totalmente secas o vacías para seguir dando, pero tampoco nos activamos para dar. Entonces, lo más importante, creo yo, no es que tengas que ser una mamá feliz para que los hijos sean felices, porque eso es muy utópico y la Muy vida es un sub y baja. romantizado. Ajá, es un sub y baja. Pero sí, entre más te conozcas, más vas a poder acompañar la crianza.
porque vas a poder conocer lo que le puede pasar a tu bebé. Si tú sabes que hay cosas que a ti te choca que te digan: "Ay, bueno, ya", Ujú. ¿no? O sea, y te sientes invalidada y frustrada y rechazada, y sabes que eso no es algo que te haga que te sume o que te haga sentir mejor, pues, de verdad sí la vas a pensar 2 veces mañana que tu hijo necesite algo y no le vas a decir: "Ay, ya", ¿no? O sea, vas a poder acompañar las emociones de tu hijo porque vas a tener esta empatía también contigo. Ujú. Si tú te desconectas de ti, si tú sientes que puedes con todo, si estás totalmente anulada de todas tus emociones, estás en modo supervivencia todo el tiempo, pues sin querer queriendo vas a querer que tus hijos estén en ese modo supervivencia, donde se despierten, se vistan, se bañen, se hagan, ¿no? Como ese hijo by the book que no emite emociones porque sus emociones te confrontan. Ujú. Entonces, un niño que llora, pues te va a confrontar. Un niño que hace una pataleta te va a confrontar. Un niño que te dice que no, te va a confrontar. Y mientras tú no sepas qué hacer con eso, pues vas a querer seguir viviendo en modo supervivencia, ¿no? Y esta misma lógica creo que aplica para la salud. Hemos hablado de prevención, de cuidado de nuestros hijos, de cuidado de nosotras mismas. Quiero agradecer a Hospital Puebla por hacer posible este episodio. Una de las razones por la que me gusta trabajar con ellos es porque ellos creen en la medicina preventiva, además de que es uno de los mejores hospitales del país, está rankeado como número 5 nacional, así que sus estudios, su medicina preventiva, su medicina funcional es de primera calidad. Les voy a dejar aquí todos los detalles. Si están en Puebla o en los alrededores, tenemos un código de descuento con Podría Ser Podcast para análisis sanguíneos, para análisis para mujeres mayores de 40, entre otras cosas. Oye, Fer, ya para irnos acercando al cierre, todo este camino de la maternidad, hemos visto que nos confronta, que nos abre heridas, que nos transforma, todo este término de la matresencia que me encanta, que creo que se debería de normalizar más hablar de, se habla muchísimo de adolescencia, de infancia, pero no se habla suficiente de matresencia. Y en este proceso, personalmente, y yo creo que muchas mujeres van a compartir conmigo, yo he entendido mucho a mi mamá. O sea, mi mamá, yo tengo 3 hijos y nosotros somos 3 hermanos, y mi mamá, me acuerdo que yo decía: "¿Pero por qué grita? ¿Pero por qué enloquece? ¿Pero por qué?". Y luego yo me encuentro gritando y enloqueciendo y digo: "Claro, es que no está fácil, ¿no? No está fácil criar a 3 hijos", y volvemos a este tema de que nos activan heridas y que nuestro sistema nervioso, tiene memoria. Pero creo que es importante también, eh, reconciliar, reconocer y sanar esta relación con la mamá que cuando éramos niños o adolescentes no comprendíamos, ¿no? Sí. A ver, Mm. claramente, habemos muchas mujeres afortunadas que podemos enojarnos con la mamá que nos dio la nalgada y nos gritó y no nos dejó ir a la fiesta, y sentíamos que odiábamos con todo nuestro corazón porque no nos dejaba hacer ciertas cosas. En un proceso de sanar, puede ser más fácil comprender esas historias. No todas las mujeres tuvieron una mamá que solo les gritó. Hay mamás que abandonaron emocionalmente, hay mamás que no pudieron defender ante situaciones graves en, perdón, en la historia pues, de ellos mismos, ¿no? De ellas mismas. Hay mamás que dañaron profundamente la parte emocional de los hijos, de las hijas, que haciendo, trabajando en constelaciones y todo este proceso emocional, justamente es resignificarte a ti como persona, como mujer, para poder, más que comprender por qué mamá lo hizo o no lo hizo así, es entender que hay historias profundas en cada ser humano que te tocó, en este caso como mamá, que no pudo tener la capacidad, en el sentido que lo queramos ver, para poder ser la madre que necesitabas, ¿no? Que esto es la herida materna. Ujú, Cuando la herida materna se activa, no es solamente la mamá que a veces nos dijo, pues subiste de peso, te ves fea o ujú. alguna cosa que claramente es dolorosa, pero puede ser un tanto no tan profunda como otras historias. Eh, yo creo que es aceptar, nos guste o no, la historia que nos tocó vivir
¿no? No podemos regresar al pasado, no podemos dejar de haber vivido ciertas vivencias, pero justamente es entender a través de tu maternidad la madre que te hubiera gustado tener. Ujú. Y creo que la herida materna se trabaja mucho en la historia que tengamos cada una, en la no la m o sea, la herida materna viene de la madre que tuvimos contra la madre que nos hubiera gustado tener. Y parte de sanar a nuestra mamá no es perdonarla porque, pues, jerárquicamente no estamos en el puesto de perdonar, Okey. ¿no? O sea, es simplemente aceptar la historia con todas esas dolencias que a lo mejor y pudieron existir, y a través de tu autoconocimiento, transformar esa maternidad en brindarle a tus hijos parte de la maternidad o de la madre que te hubiera gustado tener. Entonces, claramente se activan cosas que, como dices, ¿no? Que te hubiera gustado no vivir y que las traes cargando y de repente ves que se las estás vomitando sin Ujú, querer a nivel emocional a tus hijos y dices: "Chin, o sea, pero yo nunca quise decirle a mi hijo esta ujú, cosa o gritarle de esta forma", y viene la culpa, ujú. ¿okey? Ese es como un proceso. Pero por otro lado, está esta parte de querer brindarle a los hijos como, okey, eh, tengo, no sé si hay tiempo, pero tengo una paciente que Mm, justamente llega conmigo cuando su hijo cumple 6 años. Esta paciente vivió abuso sexual a los 6 años, de su papá, y la mamá fue a testificar en contra de la hija, a favor del papá, cuando ella tenía 6 años, ¿no? Entonces, bueno, es una historia, pues, ahí bastante dolorosa, pero justamente cuando el hijo de mi paciente cumple 6 años, a ella se le activa toda esta incapacidad de no poder proteger, no poder ujú, cuidar, no. claro. Entonces, sí puedes, sentir que lo vas a hacer diferente o decir: "Híjole, mi mamá gritaba y yo estoy gritando igual", pero hay cosas tan profundas que necesitas como justamente conocer para poder abrazar ese dolor y poder maternar desde un lugar, pues, de mayor autoconocimiento. Hemos hablado que la ansiedad de la depresión, o el pensamiento catastrófico, o el miedo a enfrentarte a tu rol materno, Ujú, es justamente en los primeros meses o en los primeritos años, ¿no? ujú, Creemos que después de eso la mamá ya se la super sabe, ujú, ya sabe que nada más haciendo esto, esto y esto va a ser la mejor mamá, y que con este tipo de conductas o situaciones puedes manejar. Algo que se sigue sabiendo en la maternidad, o sea, en la gente que estudiamos y nos especializamos en esto, es que la confrontación en tu maternidad no termina en los primeros años de vida de tus hijos. Cada etapa en la vida de tus hijos va a confrontarte con situaciones de vivencia que creías que no habían sido tan marcadas en tu historia, o sí, pero que de alguna u otra forma van activando esas vivencias, esas situaciones de supervivencia, de trauma, de miedo, de sensación de abandono, de vacío, con las que tuviste que sobrevivir o tuviste que aprender a ujú. lidiar en diferentes etapas de tu vida y que por alguna razón en la etapa de vida de tus hijos empieza a confrontarte. Y esto también pasa mucho en la adolescencia. Hay pacientes que tengo, o existen mujeres que empezaron con una vida sexual muy temprana por miedo a no pertenecer, por miedo al abandono, porque era la forma de salirse de la casa, por diferentes situaciones, o que vivieron estas sensaciones, pues Vulnerables, expuestos. vulnerables o violaciones, ¿no? De niñas de 14, 15 años que pierden la virginidad con, pues, adultos Ujú, más grandes, donde creen que están en una relación. O sea, hay situaciones que creemos que pasan como en las zonas más ujú. rurales, ¿no? No, pasa en No, todos pasa en lados. todos lados. ¿Y qué pasa cuando los hijos empiezan a tener esa edad, empiezan a vestirse, pues, de una forma, pues, más Ujú, sexualizada, o empiezan a hablar del romance con el ujú, galancito? Entonces, empiezan a activar miedos en la mamá: "No te vaya a pasar, no vayas a hacer", y obviamente eso, pues, se va a activar, digo, esto es un ejemplo de muchos, pero todas las situaciones de vida de nues o sea, de toda la vida de nuestros hijos van a tener ciertos detonantes, de confrontación en nuestra historia. claro. Por eso es tan importante cuando me dicen: "¿Cuándo me das de alta?".
Ujú. ¿Cuándo ya termino la terapia? Eh, yo les digo, pues, o sea, esto no es como una escuela donde si no pasas el punto A no te vas a graduar, porque toda la vida es un constante o sea, es una constante confrontación a tu historia. Hay momentos en los que estamos más como planos a nivel emocional, donde a lo mejor y no hubo tanta carga, o sea, emocional en la vida personal, pero sí de alguna otra cosa, pues tenemos que entender que la salud mental no es un título profesional, no es algo que pues vas un año y entonces ya te curaste del tema emocional que traigas. Es constantemente aprender a poner en palabras toda la situación emocional que se va acumulando en ese momento, ¿no? Eh, yo voy a terapia, ¿no? Claro. No por dedicarme a la salud mental significa que tengo una super salud mental, ¿no? Claro. Obviamente hay momentos en la vida que tenemos crisis, que tenemos confrontaciones con nuestra crianza, en nuestra vida personal, eh, y, y pues que sí es importante darnos un huequito y priorizar, así como, o sea, no es que tenga que ser cada semana, pero sí tener un espacio seguro para poder ir a desbordar, ¿no? ¿O Ujú. cómo se dice? Sí, Desahogar. desahogar. Te iba a decir como el río cuando Ujú. eh, pues la cuestión de lo que vas cargando, ¿no? En el caso de quienes vayan a terapia, o si no, pues hay gente que pues va a la iglesia, hay gente que va, Claro. ¿no? O sea, sí es importante como tener estos lugares para poder ir sacando todo esto que nos va confrontando Vida. la misma vida. Gracias, Fer. Ya para ir cerrando, te quiero hacer las 3 preguntas que siempre hacemos en Podría Ser Podcast. Y la primera es, ¿qué es algo que la sociedad normaliza que tú ya no puedes normalizar? Eh, Ujú. que Que la mamá puede con todo. O sea, que la maternidad es un sacrificio desde una cuestión negativa y que los hijos son los causantes de la salud mental de la mamá, cuando no es así. Me encanta. ¿Qué te está enseñando la vida en este momento? Me enseña que, ay Dios, Ujú. tantas cosas. Me enseña que la misma vida nos va poniendo retos, que podemos ser fuertes, podemos tener una gran fortaleza en la maternidad para poder salir adelante de muchas cosas que venimos cargando, pero que esa fortaleza es igual de importante aunque la compartamos con alguien que nos pueda apoyar en el proceso. Por último, ¿con qué mensaje te gustaría que se quedara la audiencia que escuchó este episodio? Que ser mamá realmente es un regalo maravilloso de la vida, que es un sacrificio que nos puede dar muchísimas cosas bien bonitas, siempre y cuando sepamos aterrizar que cada cosa que vivimos siendo mamás representa a diferentes roles, que no todo es propio de la maternidad, pero que la maternidad sí nos va a enfrentar con todo eso que creímos que no cargábamos más. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Me decías que también tienes un libro infantil. Cuéntanos. Bueno, yo estoy en redes sociales como ferescalera.psicóloga. Ahí pueden encontrar información respecto a la maternidad. Ahí mismo pueden encontrar el link para agendar sesiones individuales o grupales que doy o talleres. Está el libro en Amazon, en librerías aquí en la Ciudad de México como Libros Libros. Y el cuento infantil igual, está en Amazon, Amazon USA, aquí en la librería de Libros Libros. ¿Cómo se llama el cuento infantil? Se llama Cocolo. Cocolo. Tengo una página en Instagram que se llama Círculo Seguro con Cocolo. Círculo Seguro es el programa de prevención al abuso que doy. Y Cocolo es este personaje con el cual doy los talleres a los niños. Y pues de ahí nace, el cuento lo escribo con Micaela, mi hija, a Ujú. través de una historia personal de ella que decidimos plasmar para ayudar a más niños. Qué bonito. Muchas gracias por Ay, estar aquí, qué gracias por compartirnos tu experiencia, gracias. tus historias. Me encantó. Si este episodio resonó con ustedes o conocen a alguien a quien le pueda interesar, compártenselo, coméntenos, denos like, suscríbanse al canal. Y pues muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Fer? No, que aquí estoy para lo que necesiten siempre. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.